Cuando en noviembre de 1975 muere Franco, España es un país con una cultura oficial lúgubre y de cartón piedra, como corresponde a una dictadura, por mucho que esa dictadura hubiera perdido su carácter más violento y cruel en sus últimos años. La censura sigue en ese tiempo ejerciendo su trabajo mutilador y controla aquello que puede o no puede escribirse, interpretarse en un escenario teatral o decirse en una película. Y no solo vigila y examina los contenidos políticos, sino los de carácter moral o religioso, llegando a veces tan lejos que el resultado de su trabajo roza lo ridículo. Por ejemplo, debido a su evocación proletaria, la palabra obrero debe ser sustituida por trabajador. A Vázquez Montalbán le obligaron a cambiar en una de sus novelas sobaco por axila, dado que, según el censor de turno, sobaco era una palabra de mal gusto y, al parecer, tenía unas remotas connotaciones oscuras, casi sexuales. Cosas ridículas y otras menos ridículas, como el hecho de que en 1973 Juan Marsé deba publicar en México una de sus novelas mayores, Si te dicen que caí, por mostrar la cara sórdida de la posguerra, un paisaje que el régimen no quiere recordar ni reconocer y cuyo título, además, es un verso del Cara al Sol, el himno fascista de Falange. Solo en 1977 se permitió la publicación de la novela en España. Hasta ese momento, cuando ya se instaura la democracia, una parte del trabajo de los editores consiste en entrevistarse y negociar con los censores. En la España ideal del llamado caudillo, todo debe ser pasado por un único patrón que no tiene una ideología puramente fascista, sino un aire de reino medieval. No en vano Franco, desde su encubrimiento a la cúpula del Estado por medio de una guerra que su aparato de propaganda no se cansó de definir como cruzada, ejerció el poder adornado con los atributos de los reyes medievales. Ese carácter quedó reflejado no solamente en su modo personalista de gobernar y en la crueldad con que reprimió a todo aquel que pensara de modo diferente al suyo, incluidos falangistas y verdaderos ideólogos del fascismo, sino también en detalles aparentemente irrelevantes pero significativos, como el de hacerse retratar una y otra vez para las imágenes oficiales de su primera época al estilo de los reyes guerreros, con espada y capa de armiño. En la primera parte de los años 70 todavía existe una lista de libros prohibidos que no se venden en las librerías o que si se venden en ediciones importadas de Hispanoamérica es en la parte trasera y con riesgo para el librero o el cliente de ser denunciados. Los títulos malditos no son necesariamente, como pudiera pensarse, el manifiesto comunista, sino que van desde la más que razonable y ponderada historia de España de Pierre Vilar, a Justin, del Marqués de Sade, o El amante de Lady Chatterley. A la muerte de Franco, existe en España una televisión única, con 2 canales que no pueden verse todavía en la totalidad del territorio nacional. Una televisión que es propiedad del Estado y que está controlada directamente por el gobierno. Madrid y Barcelona son las 2 ciudades donde se concentra la actividad artística, cinematográfica, editorial y literaria. El resto del país es una sucesión de provincias desasistidas y sin infraestructura cultural. Con el gran Luis Buñuel exiliado y un Víctor Erice que ha deslumbrado a la crítica con una primera película, El espíritu de la colmena, Carlos Saura es el gran cineasta del momento y su filmografía supone un ajuste de cuentas con los fantasmas que el franquismo ha provocado y trata de esconder bajo la alfombra. En ese sentido, una película fundamental desde el punto de vista sociológico es El desencanto, estrenada en 1976. Se trata de un documental basado en una serie de entrevistas con la viuda y los 3 hijos de Leopoldo Panero, un importante poeta adscrito a Falange.
La película levanta, airea y sacude esa alfombra del franquismo y pone ante los ojos de los españoles las miserias de una familia que hasta ese momento se consideraba un reflejo ejemplar del régimen de Franco. En el ámbito académico hay pocas universidades, la enseñanza no es obligatoria y existe uno de los índices de analfabetismo más altos de Europa. Lo que sí es obligatorio, por contra, en los colegios es la asignatura de religión católica. Y todavía en esa época se enseña una asignatura llamada FEN, Formación del Espíritu Nacional, una especie de galimatías destinado a educar a los niños en los valores más arcaicos del franquismo. Ese es el ámbito general, y en él se mueven los artistas y los escritores. La generación literaria que en ese momento se encuentra en todo su desarrollo y plenitud es la llamada generación del 50. Todavía publican los autores supervivientes de la generación del 27, algunos de ellos en el exilio, y novelistas de una generación intermedia a la que pertenecen Torrente Ballester, Camilo José Cela o Miguel Delibes. La novela española vive justo al final del franquismo una fase de transformación. Los escritores del 50, llamados así por haber empezado a publicar a lo largo de esa década, habían iniciado su carrera dentro del llamado realismo social que aborda la situación de la España de posguerra. Representa una literatura de calidad y comprometida, si bien en muchos casos habría que hablar más de un compromiso social que puramente político, o mejor dicho, partidista. Entre ellos están Ignacio Aldecoa, Ana María Matute, Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite o Antonio Rabinat. Y pronto se le suman Juan Guitisolo, García Hortelano, Caballero Bonal o Juan Marsé, para muchos considerado el Benjamín de esa generación. También hay que destacar a López Pacheco, Antonio Ferres o López Salinas, que claramente utilizan sus libros como toma de conciencia política. Los títulos de las novelas más representativas de cada uno de ellos, y que curiosamente fueron publicadas entre 1958 y 59, nos lo dicen claramente: Central Eléctrica, La Piqueta, La Mina, mundo obrero sometido por el poder e intento de agitación de la conciencia social a través de la literatura. Son escritores adscritos al Partido Comunista de España y en muchas ocasiones el valor literario de sus obras queda en segundo lugar porque el primero lo ocupa el compromiso político. Es una tentación esta en la que caen algunos otros escritores de esa generación, que en muchos casos también pertenecen al Partido Comunista o se consideran compañeros de viaje del mismo, el único partido que realmente parece estar vivo en la clandestinidad. Sin embargo, esa perspectiva de uso propagandístico cambia radicalmente a lo largo de los años 60. En ese sentido, resulta clave la publicación en 1961 de la novela de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio. Martín Santos no elude el compromiso social. Su novela es una radiografía profunda y desoladora de la España de la época, tanto que la censura suprime 20 páginas completas del manuscrito original y solo puede considerarse como edición definitiva la que aparecerá en 1981. Pero al mismo tiempo que una denuncia social, Tiempo de silencio es un sofisticado ejercicio estilístico dentro de una línea que conecta con Faulkner o James Joyce. Martín Santos, que es un psiquiatra militante del Partido Socialista en la clandestinidad, aúna de ese modo la cuestión literaria y también la social. Su apuesta es la de una renovación formal y la lleva a cabo dentro de un marco opresivo que queda meticulosamente desnudado en su novela. La obra y la actitud de Martín Santos suponen una carga de profundidad dentro del panorama literario español y ponen en evidencia que por encima de cualquier otro el compromiso fundamental del escritor es el que tiene con su obra, con la literatura.
Cuando muchos de sus compañeros están todavía asimilando ese cambio de concepto, irrumpe en España el boom latinoamericano. La obra de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, García Márquez, Juan Rulfo o Juan Carlos Onetti, con vestigios más o menos claros de William Faulkner, en todos ellos comienza a publicarse en editoriales españolas, mucha de ella bajo el sello del editor barcelonés Carlos Barral, que por el anhelo de renovar la atmósfera cerrada del panorama español y por proximidad generacional, sirve de aglutinador entre los principales escritores latinoamericanos, muchos de ellos viviendo entonces en Barcelona, y los españoles. Tiempo de silencio, por tanto, y el boom hacen cambiar la línea realista y la conducen a la novela española a un territorio de indagación narrativa y experimentación formal. Eso afecta no solo a los escritores de la generación del 50, sino a los de la generación anterior. Son los años de la publicación de San Camilo 1936 o Oficio de Tinieblas 5, de un Camilo José Cela que ya prácticamente no va a abandonar ese camino vanguardista. Es el tiempo en el que se publica la saga Fuga de J.B. de Torrente Ballester, Volverás a Región de Juan Benet, Ágata Ojo de Gato de Caballero Bonal, Señas de Identidad de Juan Coitisolo, El Gran Momento de Mary Tribune de García Hortelano o la anteriormente citada y censurada Si te dicen que caí. Son novelas que se olvidan de los elementos narrativos tradicionales y cada una a su modo se centra en un intento de renovar el modo de contar. Realmente no son innovaciones plenas, sino que recogen lo experimentado por las vanguardias a comienzos del siglo XX, tratándolo de adaptar al momento y a la identidad de la literatura española. Los autores de la generación posterior a esta del 50, que se van incorporando al mundo editorial a lo largo de esta década de los 60 y comienzo de los años 70, también optan por ese camino de innovación. Sin embargo, en 1975 se va a publicar una novela que tal vez pudiera ser equiparable, según algunos críticos, a Tiempo de silencio en cuanto a su repercusión y al cambio de tendencia que provoca. Se trata de La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza. La novela de Mendoza es un artefacto que recoge una amplia variedad de géneros, pero que, a pesar de esa mezcla, tiene una marcada intención de claridad narrativa. La línea argumental no se pierde en meandros más o menos crípticos, sino que la historia va imponiéndose y destacando claramente sobre el entramado técnico. La novela se desarrolla básicamente en la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, cuando esta ciudad es el centro de la lucha obrera y se vive un clima de gran inseguridad, con atentados terroristas y una clase burguesa dominante que recurre a todos los medios, incluido también el de la violencia, para defender sus intereses. En un principio, la obra iba a titularse Los soldados de Cataluña, algo que en ese año de 1975 no pareció nada bien a los señores de la censura, que obligaron a cambiar el título. Pero puede decirse que en ese momento acabaron los contratiempos de la novela, que tuvo una entusiasta acogida por parte del público, recibió el premio de la crítica y acabó marcando un nuevo rumbo de la novela, o así lo ha decidido la mayoría de los estudiosos que ocurrió. Porque si bien es cierto que todavía después de ese año se siguen publicando novelas experimentales, a partir de ese momento cada vez van apareciendo obras más apegadas a la tradición clásica y en las que el elemento puramente narrativo prevalece sobre el artefacto técnico del relato. Cuando la verdad sobre el caso Savolta alcanza su esplendor, Franco acaba de morir y un nuevo capítulo se inicia en la historia de España. En lo político y en lo social se abre una gran interrogación. Nadie es capaz entonces de vaticinar nada ni de adivinar
cómo van a desarrollarse los acontecimientos, que finalmente se van a suceder de un modo muy rápido, extraordinariamente rápido, si lo contemplamos desde una perspectiva histórica, pues 1 año y medio después de la muerte del dictador, las Cortes franquistas se han disuelto, los partidos políticos, con el PC incluido, se han legalizado y en junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas. Comienza eso que para muchos fue el milagro de la transición. Una vez que las fuerzas políticas apuestan en su mayoría por la aceptación de una monarquía parlamentaria democrática, se produce, sin embargo, una disyuntiva. A. No pedir responsabilidades políticas o judiciales a quienes hasta ayer mismo han colaborado con la dictadura, algo que podría haber implicado al propio rey Juan Carlos, que en un momento dado había jurado lealtad a los principios fundamentales del franquismo, o al entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que había ostentado importantes cargos dentro del antiguo régimen. B. Hacer justamente lo contrario, es decir, no pedir ninguna responsabilidad en un intento de estabilizar la legalidad democrática que se perdió con el golpe de Estado de 1936 y la derrota de la República 3 años después. Básicamente, la cuestión estaba entre mirar al futuro, con la idea de dejar atrás definitivamente la gran herida nacional, o volver la vista al pasado y entrar en un interminable proceso de ajuste de cuentas que sin lugar a dudas habría puesto en peligro el proceso democrático que acababa de iniciarse. La opción que se toma es la de mirar al futuro. La elección deja insatisfechos tanto a quienes querían llegar hasta las últimas consecuencias en busca de la justicia histórica, como a aquellos, una gran parte del estamento militar, que consideran que se ha traicionado el legado de Franco. Las repercusiones de la crisis mundial que en esos momentos sacude España, provocando cierre de empresas, índices de desempleo altísimos y agitación social unidas a un incremento brutal de los atentados terroristas de ETA, agravan enormemente la frágil estabilidad democrática. Se desactivan varios intentos de golpe de Estado que desembocan en el conocido de los generales Armada y Milán del Bosch, con el asalto al Congreso del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, en 1981, y en el menos aireado, pero mucho más peligroso y mejor organizado, que se desmonta a finales de 1982. La transición, que puede encuadrarse entre los años 1975 y 1982, con la victoria del Partido Socialista, aunque algunos historiadores prefieran hacerla llegar hasta 1986, con la segunda victoria del socialismo y el ingreso de España en la Unión Europea, es un periodo de gran convulsión y entusiasmo social, y la cultura está en el centro de todo ese movimiento. El panorama desolador de finales del franquismo sufre una conmoción con la llegada de las libertades. Para un sector importante de la ciudadanía, la cultura se convierte en una especie de redención por todos los años robados, censurados, perdidos en un desierto intelectual. Para este cuerpo social, la cultura se toma como bandera y como promesa de restitución de todo lo que la dictadura le había usurpado. En ese sentido, como en otros muchos, la sociedad española de esa época tiene ciertos paralelismos con la de casi 50 años antes, cuando la Segunda República había acabado con las dictaduras amparadas por el rey Alfonso XIII y una serie de intelectuales laicos y europeístas irrumpieron de lleno en el panorama político asumiendo responsabilidades e importantes cargos ejecutivos. Esto no ocurre exactamente así en la transición, pero la sensación de un compromiso cultural flota en el aire y hace creer a muchos que con el fin del franquismo se terminaba el páramo cultural. Hay, o hubo, algunos
algunos hechos que ayudan a creer que eso iba a ser así. Por ejemplo, aquella televisión burda y frívola del franquismo abre sus puertas a periodistas con claras aspiraciones democráticas y ya en 1976 empieza a emitirse un programa que marcará un hito en la sociedad española, La Clave. El programa, basado en el francés de Dossier de Lecran, emite una película relacionada con un tema de actualidad, político, social, y a continuación media docena de invitados mantienen un debate en profundidad sobre el tema a tratar. El programa tiene una duración aproximada de 5 horas y capta la atención de la España culta. Informa, analiza y muchas veces crea polémica. Sus invitados son personajes de gran prestigio intelectual y político. Es un programa incómodo con el poder y en muchas ocasiones chocará con él, pero se mantiene vivo a lo largo de una década. En el mismo año, 1976, inicia su emisión otro programa importante, A Fondo. Ese es un programa de entrevistas de aproximadamente 1 hora y media de duración y muy bien documentada, con personajes como Federico Fellini, Borges, Salvador Dalí, Vargas Llosa, Bernardo Bertolucci, Juan Rulfo, Octavio Paz, Cela, Elia Kazan o García Márquez. Tiene una emisión semanal y permanece en pantalla 5 años, es decir, el periodo clave de la transición. En 1976 también, José Ortega Espotorno, hijo de Ortega y Gasset y descendiente de una importante saga de periodistas, funda el diario El País. El País es el primer periódico español de ese momento con una clara vocación democrática. Incorpora en su redacción a una plantilla de periodistas jóvenes que se alejan del control gubernamental que hasta entonces ha vivido la prensa española. 6 meses después del nacimiento del País, aparece el primer número de otro periódico que comparte con él la conciencia de crear una información independiente, libre y democrática. Se trata de Diario 16. Es el tiempo en el que los periodistas mantienen un lazo estrecho con los políticos que han propiciado la transición, formando un mismo bloque en defensa del régimen de libertades que está empezando a vivir España. Una unión que queda de manifiesto en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando, antes de que el rey Juan Carlos aparezca en televisión para desautorizar el golpe y cuando el Parlamento al completo está secuestrado, El País lanza a la calle una edición extra con un único y rotundo titular: El País con la Constitución. Y horas después, ya emitido el mensaje del rey, Diario 16 lanza su 5ª edición del día con un editorial titulado En defensa de la Constitución. El fracaso de los militares más reaccionarios por recuperar el poder y restablecer una dictadura, la llegada del Partido Socialista al poder con un espíritu que se considera nuevo y equilibrado, la consolidación de las libertades, todo ello conforma un espíritu de intensidad y alegría colectiva que da lugar a la famosa movida y que finalmente no es más que una celebración ciudadana, una primavera larga en la que los fantasmas del pasado quedan atrás y una nueva generación toma las riendas del país en todos los órdenes. La sociedad vive una transformación radical en pocos años y una serie de sucesos más sociales que puramente culturales aparecen por todos lados. La música popular juega un papel importante en ese momento de transformación. Es una música provocativa con grupos con nombres tan divertidos como Derribos Arias, Los Toreros Muertos o Parálisis Permanente. Comienza un cine transgresor con la irrupción del primer Almodóvar y se expande un fenómeno conocido como el destape, mediante el cual todas las actrices españolas se ven obligadas a desnudarse masivamente en películas y revistas para dar fe de su espíritu liberal. Aparece una serie de revistas satíricas y corrosivas, el Papus, el Jueves, el Víbora, de gran éxito. El consumo de drogas por parte de la juventud es un hecho nuevo
y terrible, por lo desconocido de sus consecuencias en aquella España hasta hace muy poco puritana y austera. La cultura popular, potenciada desde el poder, toma la calle. Pero, ¿qué ocurre con la otra cultura? ¿Qué ocurre con la literatura, con esa novela de la transición después de la publicación de La verdad sobre el caso Savolta? Al morir Franco y establecerse las pautas de la España democrática, regresan muchos de los intelectuales exiliados. Son viejas glorias, llenas de prestigio, pero con una obra ya hecha. También se espera que con la llegada de la libertad aparezca una serie de obras ocultas, prohibidas por la censura o escondidas por los autores, conscientes de la imposibilidad de publicar esos libros secretos y beligerantes contra el franquismo. Realmente no hay nada de eso. El cofre en el que se suponía se ocultaban esos tesoros literarios está vacío. En cambio, una nueva generación de novelistas irrumpe con fuerza. Ahí estarán los nombres de Luis Mateo Díez, Antonio Muñoz Molina, Enrique Vilamatas o Javier Marías, un autor que, a pesar de haber publicado sus primeras novelas durante la dictadura, no alcanza su consideración real hasta esos primeros y mediados años 80. Es entonces cuando se empieza a hablar de la nueva novela española. La nueva novela, o nueva narrativa, como la quieran bautizar los estudiosos, se caracteriza por una recuperación del espíritu novelesco. Los experimentos vanguardistas quedan atrás y hay una intención muy clara de recobrar eso que la crítica de aquel tiempo llama la narratividad. Como decíamos al hablar de La verdad sobre el caso Savolta, ya no importa tanto en mostrarle al lector el aparato técnico que se va a emplear para contar la historia, sino la historia en sí misma. Los asuntos, en muchos casos, se vuelven más cosmopolitas, se alejan de aquella España ensimismada, tapiada frente a una Europa más moderna. Esa preocupación de los escritores españoles entronca con la nueva sociedad que se está construyendo a lo largo de los años 80 y 90. Es una sociedad que ya ha dejado atrás la movida, que le ha dado la espalda al entusiasmo de la transición y que ya ha caído en eso que se llamó el desencanto. Con el desencanto se definía el fin de los sueños que había provocado la llegada de la democracia. Se han conseguido metas importantes. España es un país libre, está en el umbral de la Comunidad Europea, ha salido de la fuerte crisis económica de los años 70, administrativamente se ha dividido en autonomías regionales que recobran viejas identidades históricas, como en el caso del País Vasco o Cataluña, o se las inventan, como ocurre en otras autonomías que se fabrican de un modo artificial en una estrategia que coloquialmente se llamó el café para todos y que básicamente consistió en crear gobiernos regionales para equiparar la administración de los territorios neutros con aquellos otros de una mayor definición histórica y cultural. Además, se había establecido la sanidad gratuita y universal y asimismo la enseñanza obligatoria e igualmente gratuita hasta los 16 años de edad. Pero no se había operado ningún milagro, o eso percibían los españoles. Asomaban casos de corrupción. La prensa se había distanciado prudentemente del poder y en muchos casos políticos y medios de comunicación se movían por intereses creados. En cierto modo, no había ocurrido otra cosa más que la normalización del sistema, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Un lógico movimiento pendular, pero que probablemente en el caso español fuese más intenso tanto en las subidas como en las bajadas. En el ámbito de la cultura se había decidido potenciar la llamada cultura popular por encima de esa otra cultura que peligrosamente empezaba a llamarse de élite. Como si el pensamiento elevado o la sensibilidad medianamente refinada solo pudiera estar al alcance de unos pocos que, en cualquier caso, iban a sobrevivir por sus propios medios y por su propia naturaleza acostumbrada
primeras apariciones sin complejos. A finales de los años 80 llegan las televisiones privadas con un gran cargamento de frivolidad empaquetada. Y las televisiones públicas hacen un esfuerzo enorme por adaptarse y competir con ellas, pero no por arriba, sino por abajo. Aquellos viejos programas como La Clave, que curiosamente y en vano intentan resucitar en una de esas televisiones privadas, se ven ya como un imposible dentro de la banalidad generalizada. Por su parte, el mundo editorial vive un periodo de expansión. Los autores españoles son leídos en su propio país con interés y puede decirse que empiezan a estar de moda en Europa. Los agentes literarios irrumpen mayoritariamente en el sector y, apoyados por la nueva ley de propiedad intelectual, hacen que los escritores reciban unas retribuciones que no son exorbitantes, pero sí insospechadas solo unos años atrás. El factor cantidad empieza a contar tanto o más que el factor calidad. Se crea una multitud de premios literarios, en muchas ocasiones magníficamente pagados. Piénsese que el Premio Planeta entonces empieza a estar dotado en esa época con un valor equivalente a $750.000, o que un premio que otorgaba el ayuntamiento de un pueblo de Alicante estaba retribuido con unos $450.000. Estamos en la era de los gobiernos de Aznar, la era del milagro económico, del dinero fácil, del endeudamiento. La España de la época, la que va de mediados de los años 90 hasta una década después, está en las antípodas de aquella España desnutrida de finales del franquismo y la primera transición. También está muy lejos de aquella aspiración de que la cultura fuese un elemento dinamizador, una seña de identidad. Nada de eso. La cultura se convirtió en un adorno, en un reducto para la minoría de los habituales incomprendidos, una reserva india. Hubo un gran desfase, por tanto, entre lo económico y lo cultural. El crecimiento social del país, su prodigioso y extraño salto económico, no estuvo acompañado en la misma proporción por un reforzamiento de la cultura. Unos sucesivos planes de enseñanza deficientes contribuyeron a ese decalaje. Y lo más curioso es que a nadie parecía preocuparle el asunto. En medio de esa tierra de abundancia, la cultura no parecía servir para nada, su utilidad no podía traducirse en nada práctico, eficiente, tangible. Ese momento no es exclusivamente español, pero sí es cierto que en España todo ocurrió de un modo más rápido y más exagerado. Los antiguos artífices, casi sacerdotes de la cultura, fueron desplazados en beneficio de los nuevos popes, que ya no eran escritores, filósofos o artistas. Los cocineros o los modistos han sido elevados desde su condición artesanal a genios que se desenvuelven por los medios de comunicación como si fueran la reencarnación de Cervantes o Leonardo da Vinci. Y lo preocupante es que la sociedad cae rendida y sin juicio crítico ante esa situación. Es el pensamiento débil de Gianni Vattimo, llevado a un extremo que no sé si es más grotesco que preocupante. Entre otras cosas, porque cuando la cultura decide pronunciarse ante problemas políticos o de gran importancia o complejidad social, lo hace básicamente por medio de los actores o la gente del cine, que no siempre brillan por su capacidad intelectual y que raramente están a la altura de los problemas que se presentan. Pero ellos son los portavoces del pensamiento colectivo. Los intelectuales están en su urna, apartados por una cultura de masas que continuamente y de un modo más o menos disimulado se dice a sí misma que no los necesita. Como es lógico, el ámbito literario y editorial no es ajeno a esa realidad social y las palabras mercado y ventas son el esperanto por el cual se entiende la mayoría. El escritor está presionado como nunca antes
por la necesidad acuciante de rendir cuentas y en muchos casos cede ante los cantos de sirenas que emiten las grandes editoriales y los agentes literarios y cuyo mensaje es rebajar la complejidad, rebajar el mensaje, facilitar, simplificar, no exigir esfuerzo alguno al lector. Naturalmente, eso exige la complicidad del escritor, y bastantes de ellos, por creer en ese mensaje, por supervivencia o por el motivo que sea, han entrado en esa competencia a la baja y utilizan todos los recursos extraliterarios a su alcance: moda, programa basura o semibasura de televisión, desnudarse o semidesnudarse en el caso de algunas escritoras o presuntas escritoras, para estar presentes en el mercado. O simplemente las editoriales apuestan por un tipo de escritor puramente comercial, pero lo hacen, y ese es el pecado, publicándolos con el sello de autores serios o concediéndoles antiguos premios de calidad literaria y desorientando y confundiendo al lector menos informado. En medio de esa situación llegó la crisis económica y bajo esa presión en la que todo se ha agravado se desenvuelven los escritores llamados literarios, como si un verdadero escritor pudiera ser otra cosa, estar desgajado de la literatura. Los periódicos, soportando una doble crisis, la económica y la del paso a la era digital, que han reducido brutalmente sus ingresos por publicidad y ventas, han prescindido de muchos de los escritores que tenían en sus páginas y han reducido de un modo no menos brutal sus secciones de cultura. En las televisiones, ya se ha dicho, cuando se habla de cultura normalmente es para hacerlo de cocina o cine. En la televisión pública, cada viernes en los informativos de máxima audiencia se comentan durante 2 o 3 minutos los estrenos cinematográficos de la semana. Una ridiculez, puede pensarse, pero si dedicaran esa publicidad una vez al mes a los libros editados, el sector editorial al completo besaría los pies del director general de Televisión Española, donde si alguna vez aparece un escritor es cuando se muere. Sin embargo, no ha llegado el apocalipsis. No quiero ser rotundamente pesimista y no todo el panorama es sombrío. Aquellos lectores y ciudadanos exigentes del pasado no se han extinguido y una parte de la juventud es claramente heredera de esa inquietud, de esa curiosidad que nunca ha dejado de espolear al ser humano, o por lo menos a una parte de ellos. Para satisfacer esa demanda y por cumplir con una vocación netamente cultural, hay directores de cine que siguen indagando en la realidad del ser humano y explorando los rincones de la sociedad, como es el caso de Fernando León de Aranoa y algunos otros. En el mundo editorial ha surgido en la última década un importante número de editoriales pequeñas o ya de tamaño medio, pero con una distribución general, con catálogos de gran calidad literaria que publican autores españoles o traducciones de importantes autores mundiales, ya descatalogados o nunca anteriormente traducidos en España. Estas editoriales, que nacieron como obra de francotiradores, han arraigado ya y son una contestación pequeña pero muy activa al gran mercado editorial y a la banalidad generalizada. A muy grandes rasgos y dejando atrás infinidad de matices, ese es el balance, la mirada claramente subjetiva del recorrido cultural que se ha llevado a cabo, la sociedad española